muchas gracias por la invitación, por la presentación. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un tema como muy de actualidad, y pues esperemos que sea del agrado de todos. Entonces ¿tú me dices si me escuchan bien? Te estamos escuchando muy bien, profe. Listo, Bienvenidos. perfecto. Gracias. Entonces, quiero que empecemos para contextualizar esta sesión con un caso. Mucho de lo que voy a hablar aquí obedece a las investigaciones que hemos realizado desde el Centro de Investigación de la Universidad Nacional, y hay algunos otros estudios que hemos adelantado en universidades también que han tenido pues el ímpetu de analizar este tipo de comportamientos y situaciones que ante todo son sociales más que tecnológicas. Y creo yo que ese va a ser nuestro énfasis de hoy. Este es un ejemplo de esas investigaciones que realizamos. En una de ellas entrevistamos más o menos a unas entre 70 y 80 personas que tenían alguna implicación o que su vida cambió a partir de una inteligencia artificial, y el problema era que no necesariamente lo sabían, no tenían muy claro qué era lo que pasaba. Este es un caso de esos. Posiblemente ustedes también los habrán escuchado, o conocerán personas como un poco lo que les voy a relatar acá. Este caso es muy sencillo, ¿no? Una persona que trabaja en un hard discount, ¿no? En una de estas tiendas de descuentos que hoy en día pues son muy populares en Colombia, en todas las ciudades. Y empezó a trabajar ya llevaba como 2 años cuando la entrevistamos. Y lo que nos contaba era que nunca tenía claro cuándo eran sus horarios, ¿no? Es decir, su contrato laboral decía que sus horarios eran dependiendo del turno como la citaran, y que su espacio laboral dependía de el sitio que la citaran, obviamente dentro de una ciudad, ¿no? Nunca la citaban fuera de ella. En otras palabras, hoy la citaban para que fuera al punto de la calle 100 con 15 a las 2 de la tarde. Mañana la citaban a que llegara a las 8 de la mañana al punto de Ciudad Kennedy. El miércoles, así, todos los días podía cambiar. Algunas semanas eran constantes y luego cambiaban, en fin. Entonces, lo que ella decía era que, pues, en efecto, le pagaban bien, tenía una buena remuneración. De hecho, tenía una remuneración, incluso en algunos casos, por encima de lo que habitualmente se consideraba en su medio. Tenía en ocasiones también algunos descuentos, tenía algunos beneficios. Ella misma decía que no había ningún tipo de violación al régimen laboral como se estaba planteando hasta ese momento. El contrato era un contrato laboral, le pagaban las horas, le pagaban las extras, le pagaban los dominicales, todo según la norma. Pero obviamente se sentía incómoda, ¿no? Entonces, una cosa que su vida sin tener los horarios, pues no tiene vida, ¿no? No sabía si podía recoger a los niños o a sus hijos. Tenía 2 hijos, o tiene 2 hijos. Mañana, quién los iba a recoger, cómo se iba a cuadrar, qué iba a hacer de almuerzo, dónde iba a comer, qué iba a tener. Bueno, en fin, no, su agenda diaria era muy difícil. Y cuando hicimos la investigación y cuando empezamos a recabar datos, tuve la fortuna también de tener un compañero de estudio que trabajaba en la empresa y que también me dio mucha información. Lo que identificamos es que, en efecto, como ella lo intuía, eh, es una inteligencia artificial, o un algoritmo de inteligencia artificial más bien, el que se encargaba de programar, o el que se encarga, todavía lo hace, de programar a los empleados de tal forma que se optimice al máximo el tiempo. Y claro, pues obviamente es relativamente fácil hacerlo, ¿no? Yo tengo toda la información
las compras, a qué horas hay el mayor volumen de compradores, qué es lo que más se vende, qué es lo que más se compra, pues yo puedo saber en qué momento necesito poner vendedores o acomodadores, porque fíjense que estas personas son de todo, ¿no? Eh, Ubicarlos en un horario específico y pues no tenían o no tienen un conocimiento claro de cuál es su horario laboral. Eh, Porque lo que hace la máquina justamente, el algoritmo, es citarlos dependiendo de las condiciones como se van apareciendo, ¿no? Entonces, mañana posiblemente en este local necesito tener 3 trabajadores ahí, entonces lo cita. Algunas cosas son aleatorias, otras cosas son un poco más programadas, pero lo que sí es claro es que estaba afectando incluso dentro de los análisis que hicimos un poco más complejos, tenía algún tipo de afectación también de tipo familiar y de emocional. Repito, una persona que no sepa mañana cómo va a ser su día y que tenga la carga de organizar toda su vida, pues obviamente tampoco puede ser, pues no es tan sencillo. De eso es lo que quiero que hablemos hoy, no obviamente de este caso, sino que de cómo la inteligencia artificial, aunque pareciera un concepto lejano, que pareciera un concepto por allá, incluso hay personas que todavía no tienen como muy claro qué es ChatGPT, ni nunca han utilizado de pronto algunas cosas donde evidentemente ocurre con la inteligencia artificial. Sí queda claro, y no solo por este ejemplo, por muchos, que la inteligencia artificial hace parte hoy, creería yo, que de la mayoría de los que estamos aquí hablando, de los que estamos aquí reunidos, hace parte de nuestras vidas. Somos parte de un ecosistema digital. Cada uno tiene un celular, el celular más de menor capacidad tiene por lo menos unas, no sé, 20 aplicaciones. eh, y de esas 20 aplicaciones, por lo menos la mitad utiliza inteligencias artificiales para poder generar los servicios a los que está acostumbrado, ¿no? Entonces, cuando usted utiliza, no sé, Waze, pues Waze es una inteligencia artificial que le dice por dónde ir, ¿sí? Si usted va a utilizar Waze, pues no usa habitualmente otras aplicaciones, ¿no? Uber, ¿no? Si usted, el hecho, bien me acuerdo hace unos años que mi mamá me decía, hace unos años no, hace muchos años, mi mamá me decía, usted vaya, cuando va a hacerle pare al taxi, usted mírele la cara al taxi, mire el carro, y ahí sí usted le hace pare. Hoy en día no se puede hacer eso. Usted simplemente llama a Uber y llega, y listo. El que está ahí, el carro que le tocó, súbase y móntese, ¿sí? Entonces, lo que quiero que entendamos hoy es que reconozcamos hasta dónde las inteligencias artificiales hacen parte de nuestra vida, que lo reconozcamos y que digamos, oiga, sí, es cierto, yo estoy haciendo esto porque una inteligencia artificial me dice que lo haga. Y si eso está bien o está mal, ¿no? No, tampoco quiere decir que hay que satanizarlo. Yo trabajo en este campo hace más de 8 o 9 años. Mi trabajo, incluso en buena parte, es desarrollar algoritmos de este estilo. eh, y procuro siempre hacerlo de la mejor forma desde el punto de vista técnico. Pero desde hace algunos años, tal vez poco antes de la pandemia, 5 o 6, en Colombia empezamos a reconocer y a identificar que no basta únicamente con hacerlos bien técnicamente, hay que también hacerlos bien éticamente. Y ahí entonces empiezan las complejidades de los que quiero que hoy hablemos un ratico. Em, lo primero que quiero que veamos es unos conceptos muy básicos de qué es inteligencia artificial. Ya algunos por acá en el chat los han mencionado. Para ponerlo así facilito, una inteligencia artificial es un algoritmo, un desarrollo tecnológico, un proceso tecnológico que intenta imitar comportamientos humanos. Repito, intenta imitar comportamientos humanos. Algunos lo hacen muy bien, otros no tanto. En algunos casos, hoy en día ya existen eh, eh, voces que imitan muy bien hace algunos años, las voces digitalizadas o las voces
provenientes de las máquinas eran muy máquinas, ¿no? Muy robotizadas. Hoy en día las voces tienen un hasta acento y uno le puede cambiar si quiere que se parezca más a tal persona o a tal entonación o tal acento de tal país o de tal área, todo eso se puede hacer. Em, y no solamente eso, ¿no? Las inteligencias artificiales cada vez cubren más aspectos, repito, siempre buscando este objetivo, imitar comportamientos humanos. Ese es el gran objetivo. Que lo hagan bien o que lo hagan mal es otra cosa, ¿no? Pero lo que se busca es que se imite un comportamiento humano eh, por medio de algoritmos o por medio de modelamiento, ¿sí? A través de herramientas, tecnología, aquí detrás de todo esto hay aprendizaje, las máquinas tienen que cargar y tener un montón de información para poder con esa información aprender cómo se habla, qué se dice, qué es un diccionario, cuáles son las palabras más repetidas. Así como el ejemplo que les decía hace un momento de la señora que trabajaba en el hard discount, pues tiene que tener un montón de información para saber en qué momento tiene que poner a una supervisora o a una persona en tal almacén, porque solamente a partir de los datos es que yo reconozco un comportamiento. Y llevémonos eso en la cabeza. Un dato es una huella de una situación o de un comportamiento. Un dato que queda registrado en una base de datos por lo general es un producto, una huella otra vez, un rezago de algo que ocurrió, ¿sí? Entonces yo llamo por teléfono y queda un registro de la llamada. Usted baja el reporte financiero de su banco. ¿El reporte financiero qué es? Pues las huellas de todas las transacciones que ustedes hicieron. Yo quiero, me llega el recibo del teléfono. ¿El recibo del teléfono qué es? Pues una huella, que es una cantidad de información, pero es una huella de la información que describe un comportamiento. Entonces, para poder entender los comportamientos de los humanos, debo, como inteligencia artificial, pues reconocer los datos y incorporarlos. En la medida en que más tenga, pues obviamente más tendré la capacidad de poderlos reconocer. Entonces, vaya, llevémonos con eso en la cabeza. Más adelante vamos a desarrollar un poco ese concepto. Y el otro tema que vamos a desarrollar es lo que tiene que ver con moral y ética, ¿no? ¿Qué es moral y qué es ético? Y aquí no hay mucha discusión. Esto ya se empezó a trabajar hace más de 20 y pico de siglos. Por ahí en la antigua Grecia, un par de genios empezaron a pensar en esto, ¿no? En qué es realmente o por qué debemos seguir unas reglas, unas conductas, qué situaciones están bien o en qué está mal. Y a lo que tenemos que llegar como conclusión es que en algunos casos, tenemos que reconocer que esto es un conjunto de creencias y comportamientos morales de una sociedad. Entonces, y de una época también, ¿no? Entonces, hace algunos años, posiblemente, no sé, ni siquiera tampoco tantos. eh, Hace 30 años, por ejemplo, era normal, era habitual que existiera segregación de razas, ¿no? Hoy en día no es muy bien visto en muchos países y cada vez más. Pero en algunos países todavía sigue siendo o perdón, éticamente aceptado que, por ejemplo, las mujeres no puedan votar. En otros casos no. Entonces, fíjense que yo no puedo tampoco suscribir la ética como a una universalidad, pero hay algunos aspectos que sí, ¿no? En algunos casos, no sé, la Declaración de los Derechos Humanos, por ejemplo, es una vista ética de lo que la universalidad se puede entender, ¿no? Tener, preservar la vida del otro, ¿no? Cuidar la vida del otro, no hacerle daño al otro, es algo que en el 95% de las civilizaciones es éticamente visto como positivo. Entonces hay algunos, fíjense que en algunos casos la ética es muy clara en algunas cosas y no tanta o muy difusa en otras. Normalmente ocurre esto cuando son aspectos nuevos, cambios sociales, cambios económicos, situaciones sobrevinientes, en fin, como mucho con lo que pasa con la tecnología, ¿no? La tecnología es una situación o nos pone en este juego,
pues cada vez cuando nos deja entrever que en algunos casos, casi siempre, las leyes están más atrás que la tecnología y el entendimiento de la tecnología mismo está más atrás todavía, ¿no? Uno sabe utilizarla, pero en algunos casos no sabe cómo funciona. Entonces, ahí es donde en ese campo nebuloso no encontramos que en ocasiones es posible que como sociedad, ojo, no como personas, ni siquiera como de forma individual, no, como sociedad, levantemos la mano y digamos, oiga, momento, yo creo que esto no está bien, ¿no? Y como el caso que estábamos hablando ahorita de Carmen, eh, en algún momento puede que hoy en día es legal, pues es ético que esta señora, pues sí, pues por su trabajo se le pague para que asista a unas horas, pero en algún caso, en algún momento podemos como sociedad decir, oiga, no, pero pareciera que no está bien, ¿no? Que tenga que tener todas estas situaciones para poder desempeñar su labor. Y ahí es donde justamente quiero que empecemos a escarbar. Lo que hemos recogido, lo que hemos identificado, es que existen marcos de referencia para cuando hablamos de ética en inteligencia artificial. Este tema no es nuevo, esto hay que decirlo también. Esto no fue que yo no me lo inventé en estos últimos años. De hecho, eh, cuando yo estudié Big Data hace 5 años en Estados Unidos todavía, existían algunas cosas que estaban haciendo por allá, existían algunas corrientes, algunas escuelas, pero no era muy claro. Esto ha venido evolucionando, pero repito, no es de ahorita, ¿no? Esto casi que nació con estas tecnologías. Y lo que se encontró, lo que se ha venido encontrando es que lo habitual es que existan marcos de referencia, es decir, un conjunto de elementos éticos, principios, normas, leyes en algunos casos, que le ayudan a la sociedad a justamente enmarcar la inteligencia artificial. Es decir, usted llega hasta aquí, de aquí para allá soy yo el que toma las decisiones. Y esos marcos éticos, perdón, estos marcos éticos, hicimos una revisión y encontramos que hay más de 84, incluso en la última revisión que hicimos hace un año, encontramos que existen ya más de 90 tipos o marcos de referencia en el mundo, pero existen algunas coincidencias, unas coincidencias bastante interesantes, porque hablan la mayoría de los marcos éticos de algunos principios, ¿no? Cuando hablamos de principios es qué es lo que la inteligencia artificial debe hacer o no debe hacer. Y dentro de esos principios está la transparencia, la justicia, la responsabilidad, la privacidad, bueno, en fin. En algunos casos se puede llegar a concretar aspectos y acciones muy claras, en otros casos no es tan sencillo. Y lo que hoy quiero que hagamos es un ejercicio, incluso eso todavía está en desarrollo, como les digo, tener un marco ético no basta únicamente con escribir un documento como ya Colombia lo ha hecho, sino que hay que trabajar sobre él y sobre todo hay que implementarlo, que es ahí donde la cuestión empieza a patinar. Entonces, siempre viene la pregunta, ¿no? Entonces, ¿para qué? Listo, ya sabemos que existe que estamos en un mundo en el que la inteligencia artificial es un elemento principal. Pero ¿por qué la ética tiene que estar ahí, ¿no? ¿Qué es qué lo mueve o qué es lo que lo vuelve tan importante para que la ética tenga que conectarse con la inteligencia artificial? Y dentro de los estudios que hemos hecho, dentro de los estudios que hemos analizado, es que en la medida en que haya más ética o en la medida en que el análisis de los datos o la captura de la información o el procesamiento de los datos que hace una inteligencia artificial tenga un marco de referencia ético, estamos preservando incluso principios que no se pudieran alcanzar haciéndolo de otra forma. Me explico. La inteligencia artificial o las inteligencias artificiales hoy en día, tienen un alcance no solamente universal, es decir, muchas personas lo sienten, sino que también tienen un alcance desde el punto de vista emocional, ¿no? Las personas, en algunos casos, cuando les falta la aplicación, o no sé quién de ustedes
ha estado aterrorizado cuando se les cae Facebook o cuando no pueden entrar a Instagram, entran en shock. Y eso tiene mucho que ver justamente con esto, ¿no? Hasta dónde las inteligencias artificiales están haciendo parte cada vez más de la vida cotidiana y están involucrándose en la omnipresencia humana. Ahí es donde quiero que vayamos y donde quiero que empecemos a reconocer y a entender este aspecto. Entonces vemos algunas cosas como esta, ¿no? La inteligencia artificial empieza, este es un reporte de la República en Colombia, en donde dice que el 47% de las empresas de la región ya están utilizando inteligencia artificial, posiblemente muchos de ustedes lo hacen, o en las empresas donde ustedes están trabajando también ocurre esto. 60% de estas están implementando estrategias corporativas de analítica y business intelligence. 82% de los empleados consideran que el trabajo se optimiza con inteligencia artificial, es decir, pareciera que la inteligencia artificial es una herramienta poderosa. Pero repito, en ocasiones uno sabe utilizar la herramienta, pero no sabe cómo funciona. Y eso pasa mucho, ¿no? Pues, no sé, uno utiliza el computador todos los días, pero uno sabe que por dentro, cuando algo se le daña, toca llevarlo del técnico. Entonces, miren que detrás de muchas herramientas, o de la mayoría de herramientas, existe un conocimiento oculto para el usuario final. Eh, y eso no quiere decir, y esto no está mal, ¿no? Pues uno no tiene por qué saberse todo. Pero lo que sí es claro es que una herramienta como esta que interfiere o afecta aspectos emocionales, o en este caso, por ejemplo, cuando estemos hablando de aplicaciones, está afectando temas, por ejemplo, como la salud, ¿no? Hoy en día ya en Colombia, no sé hasta dónde, pero en muchos países se utilizan ya inteligencias artificiales para que hagan diagnósticos, ¿no? Usted le toman su radiografía y ya no es un radiólogo ni un médico el que lee el diagnóstico, sino que es una inteligencia artificial que automáticamente toma la información y se la envía a su médico. Y así, ¿no? Existen otro conjunto de situaciones que han venido pasando. Miren que este es el índice global de uso de la inteligencia artificial en los próximos 10 años. En millones de euros, y dice que en lo que más se va a utilizar es en reconocimiento de imágenes, mejoramiento del trading de algoritmos, ¿no? De posicionamiento, sobre todo mucho en marketing también utilizado, procesamiento en datos de pacientes, o sea, salud, mantenimiento predictivo, o sea, máquinas, en fin. Entonces miren cómo esto ha venido incorporándose, repito, a la vida de todos, donde en algunos casos, pues lo usamos porque es positivo. Ya vimos algunas cifras donde las personas y los trabajadores y las empresas dicen, esto es maravilloso, pero hasta dónde está realizando o se están haciendo cosas buenas o no bajo esa sombrilla. Este es uno, este es un artículo que me parece interesante en el que dice que los millennials le creen más a los algoritmos que a los políticos. Pues no es fácil, no es difícil llegar a este valor, ¿no? Pero imagínense que hoy en día lo que nos dicen las cifras es que un grupo de personas le creen más a las máquinas que a las personas, en otras palabras, ¿no? Eh, y pues ustedes también, yo también hago parte de ese grupo. Cuando Waze le dice, váyase por aquí, pues uno dice, pues sí, toca, ¿no? En algunos casos, incluso hay veces eh, uno se vuelve ya conocedor de las rutas y uno dice, no, más bien hasta ahora me voy por este otro lado. Pero cuando una inteligencia artificial o una herramienta como esta empieza a generar más valor de conocimiento, como dice el artículo, de fe en las personas. Es decir, yo le creo más a lo que me dice una máquina que a lo que me dice un humano. Es ahí donde las antenas de los que trabajamos en ética empiezan a activarse. No porque esté mal, repito, creerle a las máquinas, porque obviamente los cálculos lo hacen muy bien. De hecho, pues por eso es que están ahí, porque calculan mucho mejor y mucho más rápido de lo que lo hacen los humanos, sino que detrás de esto existe un sesgo, ¿no?
Las inteligencias artificiales, por muy tecnológicamente buenas que sean, yo diría que todas tienen una capacidad muy importante. eh, Existe también un problema, y es que no siempre mm, están utilizando la información o la capacidad o el procesamiento adecuado, porque como hijos o como hijas de los humanos, como producto humano, recuerden que la inteligencia artificial, por muy máquina que sea, sigue siendo un producto de lo que los humanos hicimos, eh, pues heredan sus problemas, ¿no? Los humanos tenemos dificultades, tenemos sesgos, en algunos casos no entendemos algunas situaciones o dejamos de ver otras, bien sea porque creemos que así está bien o porque lo hacemos de adrede o porque no. Y esas cargas se las entregamos a las máquinas para que hagan con ellas lo mejor que puedan. Y a mí me gusta para eh, entender un poco más desde el punto de vista práctico cómo se atiende esta situación. Me gusta esta frase de Fernando Savater porque me da también a entender tres de los principios que nosotros en el grupo de investigación estamos trabajando bastante. Lo que dice Fernando Savater eh, es que eh, mm, la ética o el uso adecuado el estudio adecuado de la ética que él ha hecho concluye que esto se resume en tres virtudes. Y anótenlas, subrayenlas, pónganlas grande porque esto sirve para muchas otras cosas. Coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Coraje, generosidad y prudencia. Y con esos elementos me gusta eh, conectarlos con aspectos y principios que hemos empezado a identificar en esos marcos de referencia necesarios e importantes para que la inteligencia artificial no se salga o no empiece a generar cosas que como sociedad posiblemente no queremos. Entonces, coraje. ¿Qué es coraje en frente o en cuanto a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial? Lo que buscamos cuando hablamos de coraje es robustez y seguridad, es decir, que eh, la herramienta tecnológica, el uso de esa tecnología, no solamente se haga bien, sino que sea de forma segura, ¿no? Para esto, lo que habitualmente nosotros recomendamos dentro de las acciones a desarrollar es crear marcos regulatorios, legislación y seguros digitales. En temas de marcos regulatorios y en temas de marcos de contexto técnicos, existen ya algunos. Tal vez el de los más importantes hoy en día es este de la UNESCO, que en noviembre del 2021, o sea, esto ya tiene 2 años, fíjense que estamos hablando de cosas recientes. La UNESCO empezó a decir, oiga, un momento, aquí tenemos que empezar a pensar de forma diferente la inteligencia artificial y el uso adecuado de la inteligencia artificial. De hecho, hace 15 días, Biden acabó de firmar un acuerdo similar con las principales empresas de tecnología de Estados Unidos, porque se dieron cuenta que en algunos momentos, en algunos sitios, en algunos puntos, ya se está saliendo de control la inteligencia artificial. Y cuando digo saliéndose de control, no es Terminator yendo detrás de las personas. Cuando se sale de control me refiero es que algunos de sus parámetros, pues obviamente están generando situaciones que pueden dejar a personas o afectar a las personas que están utilizando estas herramientas. Entonces, este es uno de los marcos éticos. Mi recomendación siempre es échenle una revisada, los que quieran trabajar en esto, los que están trabajando en este tema. El marco ético de la UNESCO es uno de lectura necesaria. El otro es un marco ético que tenemos en Colombia. Este fue un marco ético que nació hace más o menos 1 año y medio, un poquito más, casi 2 años. Es un marco ético que se escribió junto con las universidades. Nosotros de la Universidad Nacional también hicimos un aporte y se escribió también con empresas, con el sector público,
buscando aproximar, obviamente nos falta mucho todavía trabajar, este es una primera versión, pero teníamos que empezar por algo. Y este marco es una forma de también representarnos a nosotros en lo que somos como nación y en lo que queremos que la inteligencia artificial nos ayude o nos empuje, y también donde podemos decir, no, un momento, aquí sí dejemos que todavía los humanos hagamos esto. También mi recomendación es échele una revisada. Sé que en estos últimos meses con este gobierno se ha empezado también a intentar ponerlo otra vez en revisión, y yo creo que está bien, ¿no? Todos los ajustes, mejoras, cambios deben, sobre todo estos marcos que pues mm, tratan de ajustar una cosa que se está moviendo, ¿no? Si ustedes imagínense la inteligencia artificial como algo que todo el tiempo está cambiando, que la tecnología está movilizándola en todas las direcciones, y un marco ético trata, imagínense, de una persona que está ahí con sus manos tratando de sostenerlo para que no se riegue por todas partes. Eso es un marco ético, ¿no? Un intento de mantener en un flujo controlado una situación que es muy volátil. Así de difícil es escribir un marco ético para algo que está en continuo desarrollo y que no solamente se hace porque se necesita, sino que se hace porque la sociedad misma lo requiere. Este es este otro hallazgo. Este es un proyecto de ley que se hundió. Esto fue un proyecto de ley que salió en el 2020, se unió en el 2021, en el que se intentaba ponerle, ya aspectos claros y detener desde el punto de vista técnico, ponerle aspectos regulatorios a las inteligencias artificiales. Hoy en día ya se utiliza en algunos países. En Colombia todavía no estábamos preparados, estamos hablando del 2020, ¿no? Recuerden, pandemia, confinamiento, situaciones difíciles, donde lo último que queríamos saber era si estaba bien o estaba mal una inteligencia artificial. Y obviamente habían intereses y también necesidades de otro estilo. En otros países estas conversaciones ya se han empezado a dar. En Europa sobre todo ya existen unos marcos éticos y leyes y normas muy precisas de qué se debe y qué no se debe hacer en aspectos que interfieran en la vida de los humanos. El otro principio, entonces este era, recuerden, coraje, ¿no? Tenemos que tener unos aspectos, unos marcos, leyes seguros que nos ayuden a controlar y a mantener segura los procesos y los resultados de una inteligencia artificial. El segundo principio que me gusta asociarlo con lo que decía Sabater es la generosidad. Debemos siempre pensar en lo que va a desarrollar esta inteligencia artificial, para qué lo voy a usar, ¿sí? En cuál va a ser el propósito final. Yo cuando doy clases de inteligencia artificial, cuando desarrollamos dentro de estas clases, normalmente incluso doy clases de inteligencia artificial, me gusta más bien darlas a personas que no sean técnicas, que no sean ni ingenieros ni desarrolladores, porque pues ustedes saben que esto ya se puede hacer, ¿no? Yo no tengo que saber eh, desarrollo de software para hacer una inteligencia artificial. Lo que me gusta es que en ocasiones este grupo de personas le ponen un propósito mucho más social, ¿no? Mucho más sentido. Y dicen, oiga, no, es que esta inteligencia artificial la vamos a hacer para movilizar un objetivo de desarrollo sostenible, que es este, ¿no? O para promover un equilibrio que está ocurriendo aquí, eh, pues de forma eh, no controlada, bueno, en fin. Entonces, estos aspectos o estos elementos que hablamos, que se alinean con la generosidad, se traducen en acciones como por ejemplo este es FAIRLAC, un ejercicio del Banco Interamericano de Desarrollo en el que se busca que a través de la inteligencia artificial se produzcan proyectos de finalidad social, ¿no? ¿Cómo hago que una inteligencia artificial promueva, genere, haga un cambio social a través de un laboratorio entre tecnológico y social?
El otro, este es otro caso también muy interesante, este es Microsoft y Pricewaterhouse, de un conjunto, esto sí es un set de soluciones, incluso cada vez más adicional más. em, Entre también hay cursos, hay herramientas, hay dispositivos, existe todo un ecosistema en el que se busca que la inteligencia artificial habilite la sostenibilidad y la sustentabilidad ambiental. ¿Cómo hacemos para que la inteligencia artificial genere un cambio ambiental en algunos casos? Hay ejemplos de todo tipo en Nigeria, de hecho hay un par aquí en América Latina, y ahí es donde también debemos poner también nuestra atención, ¿no? Cuando desarrollamos, intervenimos, gestionamos o hacemos parte de algún equipo de desarrollo o de algún equipo de validación, la pregunta siempre es, bueno, esto, incluso como usuarios también, la pregunta es, ¿esto cómo me beneficia? ¿No? Esto que estoy utilizando, escuchando, una inteligencia artificial no es como un martillo, ¿no? Tiene, o no es como un destornillador. Es una herramienta un poco más compleja y tengo que también pensar como ser humano, esto para qué me puede servir, esto cómo lo puedo utilizar después para que esto tenga un mejor uso. Y el tercer principio que me gusta asociarlo con lo que Fernando Sabater decía en su ponencia es prudencia, ¿no? Mm, los sistemas inteligentes deben permitir el acceso a vigilancia. Es decir, yo tengo que saber que este modelo, esta herramienta fue desarrollada en un contexto, pero tiene que estar vigilado, ¿no? Yo siempre a mis estudiantes les digo, miren, en todas las revoluciones industriales, en las cuatro o cinco que ya estamos viviendo, en ningún momento los productos de estas revoluciones industriales fueron pues dejadas a su suerte, ¿no? O incluso en la peor de todas, que fue por ahí en la primera revolución industrial, donde una máquina a vapor que era un telar automático eliminó a 200 cargos. Incluso hasta en ese momento, habían dos o tres personas que se encargaban de vigilar que la tela quedara bien hecha. Se encargaban de mirar que el telar automático no enrollara el hilo. Se encargaban de estar echando agua y estar echando aceite a la máquina. Hoy en día las inteligencias artificiales, y lo digo con un estudio que se hizo en Harvard el hace ya 2 años, vamos para 2 años, en noviembre del 2021 se terminó de hacer el estudio, es de las pocas herramientas no vigiladas que tenemos en el mundo. Incluso piense que existen normas técnicas hasta para los martillos. ¿Sí? Usted, un martillo, un destornillador, la gran mayoría de las herramientas que se utilizan para construcción, para electricidad, para lo que ustedes quieran, deben cumplir con unos parámetros. ¿Sí? Incluso existen normas técnicas. La norma técnica que dice que usted no puede poner un enchufe de esta forma y no tiene que hacerlo de esta. Que el cable tiene que pelarlo de esta forma para que lo conecte de forma adecuada. En la inteligencia artificial no existen normas técnicas. Y repito, llevamos ya 10 años en esta carrera y todavía hay algunos intentos, ¿no? Los marcos de referencia uno podría asociarlos a algunos aspectos de normas técnicas, pero todavía nos falta mucho para poder llegar allá. Entonces, aquí, ¿cuáles son las acciones? Auditorías, pruebas, diseño centrado en el humano. Una clase, esto es todo un ejercicio aparte en el que el diseño centrado en el humano lo que nos dice es que yo tengo que primero pensar en el usuario antes de pensar en el producto, eh, y obviamente descoloca lo que hoy en día la inteligencia artificial hace e implementar explicabilidad, es decir, que yo pueda decir cómo funciona el algoritmo. Y debo ser sincero, en ocasiones nosotros desarrollamos algoritmos con muy buenos resultados, hay que decirlo también, unas precisiones impresionantes, y cuando nos preguntan, bueno, ¿y esto por dentro, esto cómo funciona? ¿Sí? Nos dicen, ¿y aquí cuál es la variable que más pesa? Si yo cambio esta variable, entonces, ¿cuál va a ser el producto?
en algunos casos no podemos explicarlo. Hay que entender y mirar, no, es que esto es un tema estadístico, venga, miramos a ver, revisemos y ahí queda dando vueltas este aspecto. La prudencia entonces, yo la manifiesto siempre como un equilibrio entre protección y productividad. La prudencia es ese equilibrio que es bien difícil, ¿no? Cómo ser, en efecto, productivos, porque debemos ser productivos. La inteligencia artificial tampoco es no puede ser una herramienta en la que no nadie pueda hacer, que entonces no podamos utilizarla porque eso es muy peligroso. No, tampoco. Debemos ser productivos, pero cómo ser productivos sin ser peligrosos, ¿no? Ese es el aspecto fundamental. Entonces, para esto existen también algunas recomendaciones. Son 7 recomendaciones de la Comunidad Europea para seguro y desarrollo responsable de la inteligencia artificial. También mi recomendación es que los que están trabajando en estos temas o los que quieren empezar a trabajar en estos temas, eh, empecemos a analizarlos y a investigarlos de forma coherente. Y estas son unas recomendaciones que nacieron en el grupo de investigación del que hago parte sobre auditorías internas. ¿Cómo hacerle una auditoría interna a una inteligencia artificial? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿No? Hay auditorías de todo tipo y yo creo que más de uno, no, bueno, yo trabajo en una empresa pública, a mí me hacen auditorías, yo creo que por lo menos unas 5 o 6 al año o más. Eh, pero a una inteligencia artificial, ¿quién le hace auditoría? ¿Cada cuánto hay que hacerle auditoría? ¿Qué debo tener en cuenta para hacerle auditoría? Y lo que encontramos son estos 5 elementos, ¿no? Que hay que, obviamente, tener un plan, identificar los riesgos, como en todas las situaciones, estar siempre de forma activa, participar de forma activa desde el inicio del desarrollo productivo de la inteligencia artificial, desde que voy a empezar a construirla. Em, Asegurar, por ejemplo, actividades identificar controles que yo pudiera poner, como ya estoy participando en el desarrollo, yo puedo de una vez ir diciendo dónde van a ir los controles para poder saber qué está haciendo o qué no está haciendo la inteligencia artificial. Y obviamente evaluar siempre, estar constantemente evaluando esto que está haciendo, qué dejó de hacer, cómo está ocurriendo, cómo lo están aplicando, qué desarrollos o qué cambios en el modelo se están visualizando, porque estos modelos son dinámicos, ¿no? A medida que la información va entrando, ellos van reaprendiendo todo el tiempo y en ocasiones lo que decían algo hace 8 días, hoy en día pueden decir otra cosa. Entonces, pues es clave e importantísimo empezar a incorporar auditorías internas. Yo sé que en algunos casos usted lo llega de la empresa y le diga, oiga, jefe, que ahí en la universidad me dicen que hay que montar una auditoría interna de inteligencia artificial, posiblemente le van a decir, pues, que no es la actividad primordial para la empresa en los próximos años. Pero no lo piensen como un plan para mañana. Identifiquen primero, repito, esos primeros elementos, ¿no? Riesgos. ¿Qué inteligencias artificiales tiene mi empresa? ¿O cuáles está utilizando sin que sepamos? Que también pasa, ¿no? Cómo estas inteligencias artificiales están afectando la operación misma de la organización, qué riesgos pueden qué riesgos pueden estar ahí detrás de esto, cuáles son los aspectos que tengo que tener en cuenta, dónde están los controles que debemos proporcionar. Repito, aquí lo que necesitamos es hacer preguntas. Y como preguntas, aquí traje algunas que nosotros mismos hemos empezado ya a identificar en un marco o en una metodología que se llama TRIMS. El que lo quiera buscar también por internet, es un concepto, este sí es muy nuevo, este es de hace como un año, un poquito más, en el que debemos desde el diseño mismo empezar a hacer preguntas, sobre todo esto tiene que ver con inteligencia artificial, blockchain, IoT, digitalización de alto desempeño, es decir, tecnologías muy, muy recientes, como ahí en ese instante, como todavía esas tecnologías están en hervor, ¿no? Están ahí saliendo, ¿qué elementos debo tener en cuenta para que sean de forma segura?
Entonces existen algunas preguntas que también hemos venido haciendo. El modelo está haciendo predicciones precisas. ¿Qué es precisión en un modelo? Es que esté muy cerca de lo que yo busco conseguir, ¿no? ¿Existen consecuencias negativas? ¿Qué tipo de consecuencias negativas hay? A la salud, al financiamiento, a la justicia, a los principios que hemos hablado ahorita, ¿no? Y lo conecto con lo que arranqué en esta charla. Ustedes ven algunas consecuencias negativas en ese caso de Carmen, en el que, si bien es cierto, no se está infringiendo ninguna ley, porque ninguna ley se está ahí llevando, se está haciendo de mala manera, pero sí existen, o ven ustedes que existieran consecuencias negativas en el humano que está ahí en ese cargo. Esas preguntas son las que tenemos que empezarnos a hacer como sociedad. Repito, esto es, si bien es cierto, ha sido movilizado en buena parte por la academia. eh, Somos nosotros como sociedad, como personas y como grupo los que tenemos que empezar a reconocer y a identificar, que de hecho sí fue que pasó en Europa, ¿no? Es la sociedad misma la que ha empezado a decir, no, un momento, esto no puede ocurrir, esto tiene que dejar de pasar, necesitamos leyes alrededor de estas cosas. Y han empezado a generarse, obviamente, más que marcos éticos, marcos jurídicos, ¿no? Que ya la cosa empieza a cambiar. Preguntas, por ejemplo, como el modelo que está ya por dentro de la inteligencia artificial es difícil de entender o está muy bien explicado. Si yo hago una pregunta, me lo saben responder. Y yo digo, bueno, ¿qué pasa si incorporo entonces una variable nueva para que Carmen pueda tener un poco más de vida y si incorporo la variable, no sé, tiene hijos, por ejemplo? ¿Qué tan lejos es su casa del sitio a donde la voy a mandar? No, no sé, ¿sí? Eh, Ese modelo, ¿cómo se comportaría? ¿Qué empezaría a ocurrir? No, aquí la gran, eh, digamos, la gran conclusión es que las preguntas son lo más valioso en esta circunstancia. El modelo está regulado adecuadamente, hay un uso debido de la información personal, esto sí que es, al menos en este tercer punto, en Colombia existe normativa alrededor, ¿no? La protección de datos personales es un aspecto, una variable, un elemento importante. Esta inteligencia artificial está haciendo buen uso de él, de la privacidad, está siendo coherente con lo que me están pidiendo, me están diciendo. Eso y otras preguntas, todas las que ustedes quieran, pueden venir. Esta es una recomendación solamente ya para cerrar, una recomendación al que quiera leerlo, creo que ya está en español. Armas de Destrucción Matemática es un libro, por allá a mis inicios, tuve el honor de conocer a su autora. Empezó a entender o empieza a darnos, a reconocer y empezamos a entender cómo este tipo de aspectos y de tecnologías y de herramientas están cambiando una sociedad y que en algunos casos no estamos haciendo nada. Entonces, para cerrar, mi recomendación. Eso era todo lo que les quería aportar. Y pues no, muchas gracias a ustedes por estar acá. Gracias, profe. Qué tema tan interesante. Por aquí ya hay unas preguntitas en el chat. Dice Viviana Murcia, ¿qué estrategia se podría sugerir para limitar la inteligencia artificial? Yo creo que más que limitarla es limitar lo que hace, ¿no? Entonces, mi sugerencia es un poco las acciones que veíamos acá, ¿no? Hacer auditorías, por ejemplo. Para mí, hoy en día que he estado muy metido en este tema, me he dado cuenta que las auditorías se han vuelto muy importantes, no como simplemente decir, bueno, páseme los documentos, cómo se hizo, cuál es la arquitectura, no, una auditoría más de tipo de conexión conceptual, ¿no? Venga, miremos qué está ocasionando la inteligencia artificial, qué cambios, qué comportamientos está cambiando en los jóvenes, en los niños, en las madres, en las madres gestantes, en los pacientes. Miremos los resultados. Empezar a reconocer y a identificar de pronto estas preguntas
creo yo que ahí pueden salir las acciones, ¿no? Si en efecto esa información o ese proceso que yo estoy reconociendo, esta actividad o este resultado que estoy reconociendo, no es favorable, ¿qué tengo que hacer? Entonces, tengo que pararla en algunos casos y tengo que ser sincero, en algunos casos nosotros hemos habilitado inteligencia artificial. Una vez hicimos con otra empresa hace 2 años rápidamente para buscar dentro de un montón de hojas de vida a unos candidatos. La inteligencia artificial leía las hojas de vida, las mandaba como quisiera la persona. ¿Sí? Y la inteligencia artificial leía las hojas de vida y hacía match entre los candidatos. Perfecto, la precisión era muy buena, en efecto, creo yo que matemáticamente estaba muy bien hecha, pero nos empezamos a dar cuenta que empezaba a preferir hombres que a mujeres. Nos pusimos a mirar y es que en algunos cargos la predominancia masculina pues es histórica, ¿sí? En algunos cargos, por ejemplo, técnicos, pues usted iba y miraba en los últimos 20 años quién ha ocupado este cargo, pues hombres. Y lo que le metimos a la inteligencia artificial era esa historia. Y entonces ella aprendió o ella creyó que un elemento, un requisito para el cargo era ser hombre. Nunca se lo dijimos, pero ella lo aprendió. Entonces, ese tipo de cosas, cuando uno reconoce e identifica el producto, el resultado, uno dice, un momento, espere, miremos otra vez. Y cuando uno va y escarba y se da cuenta de lo que hizo, ahí es donde toca parar. Y de hecho eso fue lo que hicimos. Dijimos, no, no, pare esto, a esto hay que seguirle trabajando más, síganlo haciendo como lo estaba haciendo manual, esto todavía no está listo, esto hay que seguirlo cocinando. Todavía lo estamos cocinando y que si lo llevamos casi 2 años cocinándolo y todavía no hemos terminado. Pero es cuestión también de pues, ser muy participativos, ¿no? Como sociedad y pues de tener en algunos casos procesos que ya van andando. Gracias, profe. Tenemos otra pregunta de Claudia González. Dice, ¿cómo podría la inteligencia artificial ser sostenible y sustentable para ayudar al medio ambiente? Dame Claro, mira, ejemplo. ahorita hay varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos uno, nosotros, en donde una inteligencia artificial nos está ayudando a tomar decisiones frente al uso del agua en producción de campos, a partir de modelamiento predictivo, a partir de cambios en el uso de agua. Entonces la inteligencia artificial dice, no, 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 de ahí, hoy no saquemos agua de aquí, hoy saquémosla de esto, quitémosles estas partículas y volvámoslas a meter aquí. Lo que buscamos es que cada vez utilicemos menos agua, que seamos sostenibles en consumo de agua. Entonces, hoy en día, este es un ejemplo real nuestro. No, todavía nos falta también, obviamente, esto es todavía un desarrollo que empezamos a hacer el año pasado y nos falta todavía trabajar más. Tenemos otro, por ejemplo, para hacer análisis de impactos en captura de carbono. Tenemos una inteligencia artificial que nos ayuda a contar árboles. Entonces, es un dron que toma fotos, imágenes a toda, ¿no? Va a 50 kilómetros por hora y con las imágenes, una inteligencia artificial cuenta los árboles y determina la altura de cómo va evolucionando un bosque que se plantó hace 1 año y medio, por ejemplo. Y con eso podemos saber entonces cuánto carbono están capturando. Cosas de ese estilo son los que ya hoy en día se pueden hacer y se pueden hacer relativamente fácil. Gracias, profe. Tenemos ya para cerrar otra pregunta de Mercedes García. Dice, ¿en qué medida considera que la inteligencia artificial en un futuro podría sustituir a profesionales, los arquitectos, por ejemplo, con la realización de proyectos? Pues mira, esto ocurre siempre, ¿no? Cualquier tecnología hace cambios. Una revolución tecnológica en últimas no es una revolución de tecnologías. Una revolución tecnológica, una revolución industrial es una revolución productiva y social. Eh, la revolución industrial en la que estamos en este momento, en el que la inteligencia artificial es el foco, es el corazón, obviamente va a generar cambios sociales. De hecho, yo mismo
soy fruto de ello, ¿no? Yo trabajo, soy líder de hub de analítica hace, no sé, cuando yo salí de la universidad hace 20 años, en mi vida se me hubiera pasado en mi cabeza que yo iba a tener un cargo que llamara líder de hub de analítica. Pero no quiere decir que eso esté mal, ¿no? Yo siempre les digo a mis estudiantes que uno no es lo que estudia, uno es lo que hace con lo que aprendió, ¿sí? Yo no soy ingeniero de sistemas, yo hago muchas cosas con lo que aprendí, porque si me limito a ser ingeniero de sistemas, pues obviamente ya perdí, ¿sí? Ser ingeniero de sistemas dejó de ser interesante hace, no sé, 10 años. Lo que hoy en día es interesante es cómo combino lo que sé, más lo que he vivido, más mis estudios de filosofía, más las combinaciones que nunca una inteligencia artificial, al menos no en el corto plazo, una inteligencia artificial va a lograr hacer como estas combinaciones. Entonces, esa siempre es mi recomendación. Algunas actividades rutinarias, es claro que una inteligencia artificial las va a cambiar, pero absolutamente claro. Como les dije hace un momento, en Estados Unidos ya, incluso en Colombia todavía existe una regulación que todavía no lo permite, pero en Estados Unidos, en Europa, incluso ya los radiólogos no leen las radiografías. Eso ya dejó de ser un oficio, bueno, un oficio no, una actividad normal para ellos. Pero el médico se está convirtiendo en el acompañante del paciente. Ya el médico, listo, no hace el diagnóstico, pero sí es el que le dice al paciente, bueno, mire, de lo que nos dice la inteligencia artificial, yo creo que lo mejor que usted debe hacer es tomarse estos medicamentos o hagamos este plan terapéutico o sigamos estas recomendaciones, porque finalmente él es el humano, ¿no? Y el que dice, mire, yo conozco, yo sé sus condiciones, yo sé que para usted va a ser difícil salir 3 meses de vacaciones mientras hacemos esta actividad, usted tiene su esposa, su hija, no sé qué, no, más bien vayámonos por este otro lado. Entonces, ahí es donde uno tiene que agregar valor. Como humanos, nosotros agregamos valor no haciendo tareas repetitivas. Nosotros agregamos valor haciendo cosas que los humanos sabemos usar, que es humanizar en otras palabras. Entonces, mi recomendación siempre es eso, cómo yo humanizo desde lo que yo hago. Como arquitecto, cómo, cómo se vuelve más humano al momento de entender el espacio, cómo puedo ser más humano al momento de entregar un producto diferente a lo que la inteligencia artificial pudiera hacer. O claro, hoy en día la inteligencia artificial puede diseñar muchas cosas, pero cómo lo hago diferente o qué aspectos podrían ser diferenciales en ese producto. Bueno, nos agradecemos nuevamente a todos por la asistencia a una más de nuestras masterclass en este tema de tendencia hoy en día. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, a revivir nuevamente esta masterclass en la página de YouTube que va a estar próximamente cargada y próximamente en sus correos electrónicos tendrán el certificado de asistencia a nuestra masterclass del día de hoy. Nuevamente, gracias a todos y feliz noche. Gracias, profe. Chao, chao, que estén bien. Chao, que estén bien.